de San Cristóbal. Por muchos años estuvo prestando servicio en la diócesis de Barinas, en el pueblo de Sabaneta, y luego regresa al Táchira. Ha estado dedicado a lo largo de todos estos años a estar aquí en el Seminario Santo Tomás de Aquino, dando enseñanza a los jóvenes estudiantes, a los seminaristas, llevando a cabo ese papel extraordinario de director espiritual. En muchas ocasiones ha compartido con nosotros, con la Fundación Verbo y Vida Táchira. Además, en su agenda de servicio como sacerdote, pues va a distintas ciudades de Venezuela llevando la palabra de Dios. Hoy, precisamente en este Domingo del Señor, el Padre Luis Toro, hombre de esta tierra tachirense, escogido por Dios como sacerdote, nos va a hablar de María en la historia de la salvación. Pero bien es cierto que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios, que todos necesitamos de la oración. Somos criaturas frágiles en las manos del Señor. De Él nos viene la fortaleza, la gracia, la unción, la sabiduría, el don de servirle. Por eso yo en este momento, con muchísimo amor y reverencia, les pido que cada uno de ustedes, desde donde está, eleve una oración por el Padre Luis Toro. Orémosle al Señor en esta mañana. A ver, los invito de todo corazón. Y orando por Él, oremos por los sacerdotes del Táchira, por nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, por quienes acompañan su ministerio, por todos los sacerdotes, las nuevas generaciones, los que ya tienen años de ser sacerdotes, los que se puedan sentir cansados, agobiados, los que están hoy recorriendo pueblitos en la celebración de la Eucaristía. Pidámosle al Señor que los llene de su gracia y pidámosle al Señor que su gracia poderosa descienda sobre el Padre Luis Toro, que su sabiduría infinita impregne su mente, sus labios, su corazón, todo su cuerpo, todo su ser, que sea revestido de la unción doble del Espíritu Santo y que la sangre victoriosa de Jesucristo lo proteja como hombre, como hijo de Dios en su ministerio sacerdotal, y que la llena de gracia María Santísima lo cubra con su manto inmaculado y lo acompañe a lo largo de toda su vida en su ministerio sacerdotal. Amén. Gloria al Señor. Digan conmigo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, voy a tocarles un tema fascinante, apasionante. Hablarles de mi madre. Voy a hablarles de mi madre en la historia de la salvación. La madre de todos los creyentes, la Virgen María, en la historia de la salvación. Yo quiero mostrarles a ustedes que María estaba dentro del plan de Dios para salvar a la humanidad. Ustedes vieron ahorita aquí que hicieron una obra de teatro. ¿Ustedes creen que eso llegó así? Los muchachos dijeron ahorita 5 minutos antes: vamos a hacer la obra de teatro, salgamos y ahí inventamos lo que sea. No, ya lo habían planificado, ya lo habían proyectado, ya lo tenían preparado. Lo habían primero pensado cómo lo iban a hacer. Ese es un plan que tenían ya hecho. Un plan preparado y vinieron, lo realizaron. Dios tenía un plan de salvación. Y vino y ejercitó ese plan de salvación. Y María estaba metida en ese plan. Este es mi trabajo hoy. Tratar de mostrarles a ustedes que María estaba en el plan que Dios tenía de salvación. Comienzo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Hoy sí les voy a leer bastante cita porque hoy traje los lentes. Y yo en la medida de lo posible, pues trataré de... Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así:
Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Y si sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. De modo que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Vamos a comernos este caramelo. Llegada la plenitud de los tiempos. Lo maximito. Lo maximito en el tiempo. Cuando ya no se puede más. Lo máximo, la plenitud ya que Dios tenía en el tiempo, la plenitud de los tiempos. Lo más importante de todos los tiempos, tanto que dividió el mundo en dos, antes y después de Cristo, envió Dios a su Hijo, la misma Biblia habla de que debemos nacido de mujer, es en Dios, ¿verdad? Y creer únicamente en Dios. Nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que se hallaban sometidos a la ley y hacerlos hijos. Entonces Dios viene a salvar al mundo por medio de su Hijo. Sí, nacido de mujer. A mí me llama la atención porque aquí Pablo toma la palabra mujer. Y me quiero detener para que se den cuenta que por qué Pablo lo llama mujer y por qué Juan en varias ocasiones le llama mujer. Que algunas personas no lo entienden porque le llaman mujer. Ustedes verán, por ejemplo, allá en la boda de Caná, capítulo 2 de San Juan, cuando María le dice no tienen vino, y le dice a ti y a mí ¿qué? Mujer. Allá en la cruz, capítulo 19, versículo 26, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, oye, vemos que Jesús le dice mujer, mujer. ¿Por qué? Y vemos en el Apocalipsis capítulo 12, una gran señal apareció en el cielo, una mujer. Y ahora Pablo dice aquí, nacido de mujer. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley y para hacernos hijos de adopción, para que ya no fuéramos esclavos, sino hijos, y si de hijos, también herederos del reino. ¿Por qué la Biblia en el Nuevo Testamento viene a llamar a María mujer? Me voy al Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí está la proyección de esa mujer de la que habla Juan, de la que habla Pablo. La proyección, Juan 3, 15. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, y viene la mujer y peca. La culebra la hizo pecar. En el versículo, el capítulo 3, versículo 15 dice, lo leo entonces desde bueno, ustedes saben la historia. La culebra hizo pecar a Adán y a Eva. Entonces el versículo 15 dice, enemistad pondré, Dios está hablando, enemistad pondré, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer. El hombre peca, Dios se proyecta en futuro y dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Y por qué digo en futuro? Porque lo que sigue es importante. Entre tu linaje y su linaje. Él le pisará, futuro, él le pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Él le pisará. Entonces, ese que le va a pisar la cabeza al diablo va a ser hijo de una mujer. Ella será la madre de ese hijo que le va a pisar la cabeza a la culebra. Y ya Dios lo prometió. Va a matar, a asesinar la culebra. Por eso ustedes verán que el Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 dice, apareció una gran señal.
una mujer. Pero inmediatamente en el versículo 3, mire la diferencia, en el 3 dice, y luego apareció un gran, otra señal, un gran dragón, un signo, el gran dragón. Precisamente las contras. Apocalipsis lo hace de apóstata, no lo hace por casualidad, lo hace de apóstata. Pone la mujer y pone al dragón. Y cualquiera puede decir, ¿y quién será esa mujer? No sé, pero leyendo las escrituras nos podemos dar cuenta de quién es la mujer. ¿Y quién es el dragón? Tampoco sé, pero leyendo las escrituras nos podemos dar cuenta quién es la mujer y quién es el dragón. Y ponga cuidado lo que dice, quién es el dragón. El versículo 7 dice, entonces se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Para dónde nos está mandando? Para el Génesis 3:15. La serpiente antigua, que llamado diablo o Satanás. Dice que nadie practica encantamientos. Juan lo hace a propósito. Una mujer, porque estaba escrito en Génesis 3:15 que una mujer. Precisamente lo que se está prohibiendo. Su descendencia, el hijo. Una culebra, el gran dragón. ¿Qué va a pasar? La mujer va a dar a luz un hijo y ese le va a pisar la cabeza. Entonces, ¿por qué vemos que Juan en la cruz precisamente es donde Jesús le dice, mujer, ¿dónde fue que le pisó la cabeza a Jesús al diablo? ¿Cuál es? ¿No saben todavía dónde? Léanse Colosenses capítulo 2 versículo 14 y verá que dice dónde. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, ¿dónde le pisó la cabeza al diablo? Lo venció en la cruz. Y termina diciendo Colosenses 2:14, en el cortejo triunfal de la cruz. Ahí venció a Satanás. Entonces, cuando estaba María al pie de la cruz, ¿por qué le dice mujer? Diciendo que es la nueva Eva, aquella de la que ya Dios tenía proyectado desde antiguo para traer la salvación por medio de ella. Y segundo, ¿y por qué entonces también le llama mujer en las bodas de Caná? Porque recuerde que con una mujer perdimos la gracia de Dios, nos apartamos de Dios. Y ustedes recuerdan que en el Juan capítulo 2 de la boda de Caná, ustedes recuerdan qué pasó al final después del milagro, que dice el versículo 11. Documento de Aparecida. Y los discípulos creyeron en él. Si allá una mujer hizo que se apartara de Dios, los hombres, aquí una mujer hace que los hombres vuelvan. Y no es casualidad que lo nombre Juan de esa manera, porque Juan lo dice después de narrar el capítulo 1. ¿Y sabe qué dice el capítulo 1? La nueva creación. En el principio, habla del antiguo y habla de la nueva. En el principio existía la palabra era con Dios. ¿Ve cómo nos manda al Génesis? En el principio, le hace el Génesis 1:1. En el principio, todo era un caos. Bueno, en el principio, Juan nos habla de la antigua creación. En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y va narrando hasta que llega y dice, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó, el versículo 14, y habitó entre nosotros. Entonces fíjense cómo Juan nos viene diciendo que ya hay una nueva creación. Allá en la antigua creación, la mujer hizo que se apartara de Dios. En la nueva creación, la mujer, y por eso le llaman mujer, hace que vuelvan a Dios. Alguno puede decir, no, es que la mujer, cuando Jesús le dice mujer, significa que la está despreciando. Sumemos, restemos, multipliquemos y vamos a dividir también. Si es un desprecio, acuérdense en la boda de Caná, que le dice María, no tienen vino.
Y él le dice, ¿y a ti y a mí qué, mujer? ¿O qué tengo que ver yo contigo, mujer? Y algunas personas que no conocen las escrituras y no creen lo que dice el Génesis, entonces viene y dice, Jesús la despreció. Uno como tú, Padre, y yo somos. Use la cabeza. Así todos somos uno. Si Jesús la despreció, lo lógico sería, voy a hacerla quedar mal. Él es el que quiere la No le voy a conceder solo rebaño, bajo un el ramo. milagro, porque me cae mal, porque la La desprecio. iglesia proclama ¿No? la unidad. Dijo, no ha llegado mi hora. Ora por la unidad de los ¿Se acuerda la hora? ¿Cuál es la hora de Jesús? La hora de vencer al diablo en la cruz. Cuando ya estaba en la cruz, ¿se acuerda? Ha llegado la hora. que es el ¿Se acuerda cuando lo iban a matar? Que decían que lo iban a empujar por un barranco para abajo, pero no pudieron porque no había llegado. Le agarraron piedra para matarlo, pero no pudieron hacerle nada porque no había llegado. solamente el Ajá. ecumenismo. Entonces la hora de vencer a Satanás no había llegado todavía. La apologética es la Y ahí era donde ella iba a formar parte, como lo había dicho el Génesis. Aunque todavía no había llegado la hora, ella comenzó a formar parte. lo que es ecumenismo. Desde ahí comenzó a formar parte. Para que ustedes no La muestra de que Jesús no la despreció es porque le concedió el fomentar milagro. el ecumenismo La gente no lo sabe. solamente. Ahora vemos, recordamos, traemos lo que dice el Apocalipsis Sino que seamos 12. conscientes que las dos ¿Estamos leyendo el Apocalipsis 2? necesarias. Que dice ¿Por qué? en el Cristo dice que todos sean. En el versículo 7, entonces se entabló una batalla. ¿Se acuerda lo que dice Génesis 3:15? Todos somos. Habrá una pelea, una enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la suya. Habrá una pelea. A mí me llama la atención en Génesis 3. Ayúdenme a pensar. Cuando dice, habrá una pelea entre tú, entre ti. ¿A quién se está refiriendo? A la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Según el Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, es el diablo, Satanás. Tenemos que, Ajá. Habrá una pelea entre ti, es decir, el diablo, ya tenemos un contrincante. ¿Quién es el contrincante? entonces, El diablo. hay división. Ahora, ¿quién va a pelear con el diablo? Entre ti y la... tenemos el otro contrincante, la mujer. Va a haber una pelea entre el diablo y la mujer. Nunca en la vida habrá amistad entre el diablo y la mujer. Segundo, entre su descendencia, la de la mujer, perdón, la de la culebra, la del diablo, Esta y la suya, el hijo de la mujer. De modo que nunca los diablitos unidas. van a hacer amistad con los hijos de la mujer. Imaginemos Nunca. que esta silla Tiene que haber pelea. conjunto. Y el Apocalipsis dice cuándo fue la pelea. Usted puede leer todo el Apocalipsis 12 y verá la pelea. Yo le resumo en el versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Habrá enemistad entre tú y la mujer? ¿Qué fue lo que dice el Apocalipsis que hizo? Persiguió ¿Me captan la idea? a la mujer. Pelea entre la mujer y el dragón. Sigo. Que yo luche para que nadie Sigo en el versículo me separe 17. este pedazo de esta silla. Entonces, despechado contra la mujer, porque no le pudo hacer nada, No ¿no? haya solamente esta Se división, fue a hacerle la guerra al resto de sus divisiones. hijos. Habrá enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia Yo lucho para que y la nadie suya. De modo me que divida. Esta silla los hijos de la mujer no se va a llevar con los diablitos. Y el diablo no se la va a llevar ya otro me con la mujer. ¿Y cuáles son los hijos de la mujer? con otro ejemplo. Dice, Imagínense ustedes los que tenemos una guardan comunidad los y en esa mandamientos comunidad de Dios personas. y mantienen Y esas 100 el personas testimonio tienen cada uno su de rancho. Jesús. Su rancho de palma. Ah, de modo que hay una pelea entre el diablo y la mujer. Sí, entre los hijos de la mujer y el diablo también. Y pregunto, ¿usted y comienzan los peladitos pelea a meterle candela y le contra meten la candela al mujer primer y rancho. sus hijos? Y ¿O usted pertenece a los comienza hijos de esa meter mujer? candela al rancho. Y le meten- Si usted no pertenece a los hijos de la mujer, y le meten ¿usted candela pertenece al otro y bando? comienza a arder el Le otro explico rancho. Cuando un comienza cuento a para arder el explicarle otro este rancho, pedacito. los peladitos dicen, Un hombre llegó, se montó en una buceta, vamos a gozar metiendo se paró en la candela mitad a todos y los dijo, ranchos. de aquí para allá ¿Cuál debe todos ser la son actitud de la homosexuales. gente de ahí? Reunir Y de aquí para allá todas las
fuerza todos son para unos apagar los borrachos. ranchos que están ardiendo. Se paró uno que estaba aquí y dijo, un momentico, yo no soy ningún homosexual. Dijo, entonces pásese para allá. ¿Ah? Ajá, y Usted escoja. todos, Hay dos grupos, entre los hijos de la mujer descuidamos los otros y los hijos del diablo. meten candela a los demás. Yo no soy hijo del diablo, pásese para acá. Terminemos de apagar esto. Pero yo a esa mujer no la puedo ver, esa no puede ser mi madre. Todo. Pase para allá. ¿Me captaron la idea? Escoja, usted agarre donde usted quiera. Pero usted tiene que escoger porque hay una guerra declarada por parte de Dios. Pondré es por parte de Dios. Cuando dice pondré, es parte de Dios. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la suya. Hay de aquellos que no aceptan estar en el grupo de la mujer, porque están de parte del grupo del diablo. Ahora, yo quiero que ustedes miren cómo esa promesa se llevó a cabo. Estamos leyendo Gálatas 4, 4. Dice que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban esclavos, los hizo hijos, y si los hizo hijos también, herederos. ¿Esclavos de quién estaban? Del diablo. ¿Los hijos de quién? De Dios. Y luego les dio la herencia, el reino de los cielos. Pregunto, ¿participó entonces María en ese plan de salvación o no? Y ahora me detengo en este pedacito de Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer. Me detengo ahí. A Dios le pareció bien tener un hijo en una mujer. Pregunto a las mujeres, que todo un Dios haya querido regalarte un hijo para que tú se lo paras, ¿es un caché o no es un caché? Es un caché. Que dijera el rey de tal parte, le dijera, voy a escoger entre todas las mujeres una porque yo quiero un hijo. Pregunto, ¿va a buscar la peor mujer? No, va a buscar la mejor mujer. Y luego, cuando le encuentre, ¿será un caché o una desgracia darle un hijo al rey? Si ustedes no saben responder, vamos a ver qué responde la Biblia. Si es una desgracia o es un caché. Esther, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver si es un caché o no. Esther, capítulo 2, versículo 2 dice así. Dijeron los cortesanos que estaban al servicio del rey. Escuche, los cortesanos que estaban al servicio del rey, que se busque para el rey jóvenes virgen y bellas, que es cómo tienen que ser las cualidades de una mujer para ser la esposa del rey. Virgen. Epa, la mamá de Jesús, ¿cómo era? Oh, era virgen, joven y bella. Eso dice la Biblia, que para buscarle la mujer al rey de reyes, imagínense usted, si era para un rey, ahora ¿cómo será para el rey de reyes? Dios. Y Dios quiere entonces poner los ojos en una mujer. ¿Cómo tiene que ser? Virgen. Versículo 3. Nombre el rey inspectores en todas las provincias de su reino, para que reúna en la ciudad de Susa, en el harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Güe, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que él le proporcione cuanto necesita para su adorno. Y la joven que agrade al rey reinará. El rey va a escoger entre todas las mujeres. Manda a su eunuco a buscar entre todas las mujeres, a ponerlas todas en una arena, en un saco allá.
Y aquella mujer a la que el rey le agrade, ¿qué dice la Biblia? Reinará. Y además, ¿quién es el encargado de buscar esa mujer para que no se la vaya a profanar? Un eunuco. ¿Y ustedes saben qué es un eunuco? Yo no. Pero lo dice en Mateo capítulo 19, versículo 10. Dice, ¿quiénes son los eunucos? Mateo capítulo 19, versículo 10. Dice, hay unos eunucos. Eunuco significa que no es capaz para el sexo. No es capacitado, no funciona, pues no funciona para el sexo. Dice, hay eunucos que nacieron así, no funciona. Hay eunucos que los caparon. Y hay eunucos que sí funcionan, pero por amor al reino de los cielos no tienen sexo. Epa, José sí funcionaba. No era capao. Pero se hizo eunuco porque estaba cuidando de la mujer del rey. Por amor al reino de los cielos. Porque el rey buscaba eunuco, es decir, hombres que no le tocaran a la mujer. Y mucho menos aquella a la que él había puesto el corazón y la que iba a reinar. Lo dice entonces Esther en el capítulo 2, vamos en el versículo 4. Me leo el versículo 9. La joven le agradó y ganó su favor. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Le agradó a quién? Y encontró su... ¿Cómo le dijo el ángel a María? No tema, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Ese es el rey. Halló gracia delante del rey. La joven le agradó a su favor, por lo que se apresuró a proporcionarle, escúchate pedacito, porque le gustó, porque le agradó. Entonces el rey, por lo que se apresuró a proporcionarle cuanto necesitaba para su adorno y mantenimiento. Como iba a ser la esposa del rey, entonces el rey le proporcionó todo para su adorno y para su mantenimiento. Y por eso nosotros decimos que Dios la preservó a ella del pecado. Le proporcionó todo, todo. ¿Para qué? Para que ella tuviese todos los adornos especiales que necesitaba. La Biblia entonces está mostrando de que hay una mujer importante para el rey que hay que buscar. El versículo 17. Al rey le gustó Esther más que las otras mujeres. Como dice allá Lucas capítulo 1, versículo 40, del 40 en adelante, cuando visita a su prima Santa Isabel, dice, bendita tú entre todas las mujeres. Al rey le agradó entre todas las mujeres. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella. Acuérdense, llena de gracia, el Señor está contigo. Y el rey colocó la diadema real sobre la cabeza de Esther y la declaró reina. Entonces, para darle un hijo al rey, tenía que ser una mujer especial. Bueno, María le va a dar un hijo al rey de reyes y señor de señores. A Dios le va a dar un hijo. ¿Tiene que ser cualquier mujer? No, una mujer especial. Es un caché. A mí me llama la atención cuando Martín Lutero, padre de los protestantes, interpreta el Magnífica y llega a este pedacito. ¿Y sabe qué dice Martín Lutero? Martín Lutero toma Lucas capítulo 1, versículo del 48.
Y cuando toma ese pedacito dice María, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, dice Martín Lutero. ¿Sabe qué significa que ha hecho obras grandes por mí? Que María no tiene palabras para definir, para decir, para mostrar las inmensas grandezas de la obra que Dios hizo en ella. No hay palabra. Ha hecho obras grandes por mí. No tengo palabras pues para decirlo, dice María. Y dice Lutero, ¿por qué María dice que no tiene palabras para expresar la grandeza que Dios hizo en ella? Y dice él mismo se responde, dice, porque es que llegar a ser la madre de Dios, no hay palabras para expresar el honor, el caché que se merece. Él lo dice Martín Lutero. Y luego dice Martín Lutero, después de ahí comentando eso, dice, aunque hubiese palabras como las hojas de los árboles, y aunque hubiese idiomas como las hojas de los árboles, ¿no serían capaces de expresar los hombres las maravillas que Dios ha hecho en María? Por eso ella se limita a decir, ha hecho obra grande por mí, el que todo lo puede. De modo que es un caché para María ser madre de Dios. Ahora bien, yo quiero que ustedes vayan descubriendo qué planes, según la Biblia, tenía Dios con María. Vamos a verlo en varios evangelios. Yo quiero que ustedes primero recuerden a Mateo. San Mateo es distinto a San Lucas. San Mateo viene y habla siempre a María al lado de José. Siempre. Recuerde que Mateo es el que dice que el ángel se le apareció a José. Lucas es el que dice que el ángel se le apareció. ¿Te das cuenta que es diferente? Mateo pone a María bajo el dominio de José, al lado de José. Todo el tiempo lo pone al lado de José. Solo hay una cita donde María libera a María, donde Mateo libera a María de José. Y es en Mateo capítulo 2, versículo 11. Le estoy hablando de la visita de los Reyes Magos a Jesús. ¿Se acuerdan? Bueno, dice la Biblia que vinieron unos reyes de Oriente, unos Reyes Magos. Nosotros decimos Reyes Magos, unos Reyes de Oriente. ¿Qué representaban los Reyes de Oriente? Todos los pueblos que no eran judíos, los paganos, que venían a reconocer en Jesús al Emmanuel, el Dios con nosotros. Es decir, que Jesucristo vino a unir todos los pueblos, a convertir a todos los hombres de todas las razas, de todas las naciones. Y entonces comenzó por los reyes, porque cuando se conquistaba un rey, se conquistaba todo el pueblo del rey. Bueno, vienen entonces los pueblos paganos, vienen a donde Jesús, y aquí Mateo tiene que ser a propósito, porque en otras ocasiones no lo hizo. Dice que cuando llegaron los reyes encontraron a María y al niño, o al niño con María. ¿Lo encontraron solo? ¿Con quién estaba el niño? De modo que ¿quién es la persona que es instrumento por Dios para presentarle al Emmanuel a los pueblos paganos? María estaba en el plan de Dios de salvación de todos los pueblos. ¿Y José dónde estaba? Ni se supo. ¿Por qué no lo metió ahí si Mateo en todas las citas que encontramos mete a José? ¿Por qué aquí no lo metió? Pero segundo, quiero que observen esto. Si María estaba en el plan de Dios y si ella cooperó o no, o si ella se benefició de algo de ser la madre del rey o no. Pongan cuidado. Llegaron los reyes. ¿Qué hicieron los reyes cuando llegaron donde estaba Jesús? Lo adoraron y luego le ofrecieron oro,
incienso y mirra. Pregunto, dígame más o menos cuántos años tenía el niño. ¿No se acuerda de la muerte de los santos inocentes que por ahí fue donde lo mataron? Que el rey mandó a matar a todos los niños menores de 2. Es decir, que Jesús no tenía más de 2 años. Y llegaron los reyes y le dieron oro. Y agarró el niño el oro y se lo echó en el hombro y le dijo: mamá, con usted no quiero nada. El oro es para mí solito, para mí solito. No. A él le dieron el oro. ¿Y quién agarró el oro? La mamá. De modo que ella participa de la dicha del hijo. Del oro que le dieron al hijo, ella participó. ¿Cómo yo puedo decir que María no participa del oro de Jesús? Si ella es su madre. ¿Y por qué lo coloca allí que ella recibe los regalos del hijo? No José, sino ella. Se los presenta al mundo y recibe los regalos. María entonces está en el plan de salvación de todos los pueblos y participa del oro, de los regalos que le dan a Jesús. Si yo saco a María, no estoy creyendo en el Evangelio. Eso lo dice Mateo. ¿Cómo lo presenta? Vamos a ver cómo lo presenta Juan. Bueno, ustedes otra vez nos vamos a la boda de Caná. Juan la presenta allí como aquella que hace que los ateos comiencen a creer. Capítulo 2, versículo 11. Desde ese momento los discípulos comenzaron a creer. María estaba en el plan salvífico de Dios, según Juan, sí. Porque ella hizo que los discípulos del Señor tuvieran fe. Hagan lo que Él les diga. Y termina diciendo, creyeron en Él. Ahora, María es un ejemplo de fe, es madre de la fe, porque a pesar de que le dice, no ha llegado la hora, ella va y dice, hagan lo que Él. Tenía mucha fe. A mí me dicen, usted no se meta en esto, y me voy, bravo. Este pelado grosero. No, María, hagan lo que Él les diga. Entonces, ¿María tenía fe? Sí. Y por eso decimos que ella es la madre de los creyentes. Así, usted no recuerda que en el Antiguo Testamento había un padre, y ahorita lo vamos a tocar más adelante, un padre de la fe, Abraham. En el Nuevo Testamento tenemos una madre de la fe, la Virgen María. Bueno, Mateo presenta a María en el plan de salvación. Juan también lo presenta en el plan de salvación. Yo quiero detenerme un poquito con Mateo. Perdónenme ustedes, pero me encanta este evangelio de Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Yo quiero que ustedes saboreen este caramelo para que ustedes descubran qué dice las Sagradas Escrituras sobre María. Hermanos, las Sagradas Escrituras no hablan mucho de María, pero lo que habla es grandioso. No es la cantidad, sino la calidad de lo que habla de María. Pongan cuidado la calidad que habla aquí. Pongan cuidado. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta. Mirémoslo con los ojos de la fe. ¿Qué pasó? Está preñada. ¿De su marido? No, de otro. ¿Cómo se llama eso? No. ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Y en castellano, pecado. Pecado. A los ojos de los hombres, y José era un hombre, ¿qué cometió María ahí? Pecado. Y José, como era hombre, ¿cómo tenía que actuar?
Pues como hombre me largo, yo no le voy a creer chino a otro. Macho que se respeta, no le crea chino a otro. Me voy. Y agarró y se fue. Y María la pata, no, mi amor, mire, le juro mi vida, por mi madrecita santa, que yo no le hice nada. Guardaba silencio. Ella sabía que había alguien que la podía defender. Hizo facto, viene y la defiende. Cuando José está decidido a irse porque juzgó mal a María, la calumnió, la miró con ojos humanos diciendo que era una pecadora como cualquier mujer, y más todavía que era una prostituta, Dios viene y la defiende. Sale en defensa a Dios y le dice a José, no, señor, usted no se va a ir. Porque usted está pensando que María es una pecadora como cualquiera. Y ella no metió la pata con un hombre, como usted piensa. Porque eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo. De modo que Dios no aplaude a la persona que dice que María es una pecadora como cualquier mujer, sino más bien le reclama y sale en defensa de María. Por eso nunca se le ocurra insultar a María. Por eso no se meta con María, porque usted le insulta y dice que tuvo hijos de soldados romanos, de Zebedeo, de Alfeo, de José, y ella calla. Pero Dios sale en su defensa. No digan eso, porque ella es simplemente la esposa de Dios. Y el niño que viene es por obra del Espíritu Santo. No digas mentiras. Ella no es una pecadora como los demás. Pero eso lo dijo la Biblia en aquel tiempo y era solamente para los hombres de aquel tiempo. Para ti, hermano, que me escucha, y si cree que es mentira, léaselo. Mateo 1, del 18 en adelante. No está permitido por Dios que insultemos a María. No está permitido que calumniemos a María. Y no está permitido que veamos la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María con ojos de hombres, sin los ojos de la fe. Que tenemos que oír al Espíritu Santo que dice sobre ese acto salvífico de Dios por medio de María, cuando nos trae al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y ustedes verán que sí era una promesa que Dios tenía de salvar al mundo de esa manera, porque en el versículo 20, estamos hablando del capítulo 1, versículo 20, ya pasemos al 22. En el 22 dice: todo eso sucedió para que se cumpliera, lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Miren, la virgen quedará embarazada. Pregunto, ¿estaba en el plan de Dios que la virgen quedara embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y que nos trajera al mundo al Emmanuel, el Dios con nosotros? Entonces María participó en el plan salvífico de Dios que ya lo había proyectado desde antiguo. Póngale 500, 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías, como lo dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Dios ya lo había prometido y Dios lo cumplió. De modo que María en el plan de la salvación estaba pensada por Dios. Ya Dios lo tenía en su proyecto para salvar a la humanidad. Yo puedo decir que no, yo puedo decir que es mentira, pero la Biblia dice que es verdad. Y yo se lo estoy mostrando con la Biblia para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. María es importante en el plan de Dios. Sí, muy importante. Y no podemos decir que es que no, Dios no la tenía programada para eso, Dios no la había elegido, no la había escogido para eso. Porque entonces yo le voy a salir con una de Pablo, que me encanta a mí. Esta cita de Pablo, capítulo 8, versículo 29. Hermanos, si ustedes me prestan atención en esta citica, yo se lo agradezco en el alma. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, si lo buscan en la Biblia 1000 veces mejor. Romanos 8, 29. Voy, se lo leo despacio para que lo saboreen como se come un caramelo. Escuche, pues a los que de antemano conoció,
Se lo leo y después lo explico. También los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. A los que justificó, a estos también los glorificó. Palabra de Dios. Ahora lo gusto. Comienzo. Pues a los que de antemano conoció. ¿Antemano qué significa? Antes de que ustedes se dieran cuenta, ya Dios lo había. Cuando ustedes van, yo ya vengo, dice Dios. De antemano lo conoció. Ya Dios tenía en el plano, en su mente, en su proyecto a María. De antemano. Antes de que usted supiera algo de ella. De antemano conoció. También los predestinó. De modo que Dios tenía predestinada a María o no. Según la Biblia, a los que de antemano conoció, también los predestinó. Y ya hemos visto algunas citas. Génesis 3:15, donde Dios predestinó a la mujer. Isaías 7:14, donde lo había profetizado. Mateo 1:22, donde dice que se cumplió lo que se había profetizado. Del 21 en adelante, 1:21 en adelante. Donde se cumplió lo que se había profetizado. Entonces aquí dice, pues a los que antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Pregunto, ¿para qué los predestinó? Para reproducir la imagen de su Hijo. Y pregunto, ¿María reprodujo la imagen de su Hijo? ¿Sí o no? Mejor que cualquier persona. Porque ella lo trajo no como imagen, sino presente. La persona en sí, una cosa es la imagen, el retrato, y otra cosa es la misma persona. María no trajo el retrato, María nos trajo la persona misma de Jesús. La hizo presente. Y mire cómo continúa. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. De modo que Dios predestinó a María, pero le dio la libertad de decir sí o no. ¿Se acuerda que ella dijo sí? La llamó y ella dijo. ¿Se acuerda versículo 38 del capítulo 1 de Lucas? Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Eso es porque escuchó la llamada y dijo sí. Y a los que llamó, pongan cuidado lo que viene. A los que llamó, a María la llamó, a María la predestinó, la conocía de antemano. A esos también los justificó. Si lo predestinó desde antes, también lo justificó. Dios justificó a María, aunque hayan protestantes que no quieran creerlo. A los que justificó, escuche, a los que justificó, también los glorificó. En castellano los llevó a su gloria. Entonces pregunto, ¿María no estará en la gloria de Dios? Sí. La predestinó, la eligió, la llamó, la purificó y la glorificó. De modo que María estaba en el plan salvífico de Dios hasta el punto final, la glorificación. María fue llevada al cielo, la glorificó. Bueno, ¿María es importante para nosotros? Sí. ¿Qué tan importante para nosotros? Como lo era importante la madre del rey en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13 en adelante. ¿Qué importancia tenía la madre del rey en el Antiguo Testamento? Escúchenme esto. El Antiguo Testamento es figura de lo que sería el Nuevo Testamento. Los reyes del Antiguo Testamento, especialmente el rey David y el rey Salomón, es figura de Cristo Rey. Y ahora miren lo que pasó con el rey Salomón en Primera de Reyes, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 13 en adelante. Se lo leo rápido y me detengo donde me gusta. Escuchen. Adonías, hijo de Hagit, fue donde Betsabé, madre de Salomón. ¿La madre de quién? De Salomón, que era el rey, ¿verdad? Ella le preguntó, ¿en son de paz? Respondió él,
paz. Y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, dilo. Respondió, tú sabes que el poder real me pertenecía y que todos los israelitas tenían puestos los ojos en mí para hacerme rey. Pero el poder real me dio la espalda y fue a parar a mi hermano. ¿Qué era este hombre para Salomón? ¿Para el rey? Hermano. ¿Y qué era Betsabé? La madre de los dos, del rey y del hermano. Pues Yahvé lo tenía destinado para él. Él está asustado porque él quería quitarle el reinado a su hermano. Estaba pecando contra su hermano, pecó contra su hermano, estaba asustado. ¿Qué hago ahora? Va donde la mamá. Luego dice, ahora pues, está asustado porque pecó. Tengo un único ruego que hacerte y no me apartes la cara. Le está rogando a la madre del rey, que también es su mamá. Le dice, ella le dice, habla. Él le dijo, escuche, habla por favor al rey Salomón, que a ti no te volverá la cara. ¿Por qué él le pide a la mamá que hable con el rey? Porque el rey no le puede volver la cara, voltear la cara para un lado a su propia madre. ¿Y qué era Salomón? Figura de Cristo. ¿Y qué era la mamá de Salomón? Figura de la Virgen María. ¿Y qué era el hermano de Salomón? Figura de nosotros que hemos pecado contra el rey. Seguimos. No le volverá la cara. Que me dé por mujer a Abisag, la sumanita. Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. ¿Para qué entró? Para interceder ante el rey en favor del otro hijo. Pongan cuidado lo que pasó. El rey se levantó a su encuentro, no le dio la espalda. Hizo una inclinación ante ella. Merece respeto la mamá del rey. Y tomó luego asiento en su trono y después un trono puso para la madre del rey que tomó asiento a su derecha. Según las Sagradas Escrituras, la madre del rey tiene un trono a la derecha de su hijo. Y su hijo no le da la espalda. Y su hijo le escucha. Y su hijo le hace reverencia. ¿Por qué? Porque a Dios le pareció bien engendrar un hijo de una mujer. Y eso es un caché. Y eso es un lujo que merece respeto. El mismo rey le brinde respeto a su madre. De modo que en el plan de salvación, Dios ha querido dejarnos a esa madre María, y lo que ella le pida a su hijo, Él está dispuesto a concedérselo. ¿Está en el plan de salvación? Sí. Ahora, díganme cuánto tiempo me queda para yo programarme, porque yo no me di cuenta. No, 5 muy poquito. Bueno, me falta otro pedacitico, hermano, que no me puedo, le digo un poquito, porque es que no me he metido con Lucas, y Lucas es el más bravo. Me voy a meter un poquitico con Lucas, por favor, con San Lucas. Capten ustedes la idea que el 75% de las veces que la Biblia habla de María, lo habla en el nacimiento, ¿cómo es? En la infancia de Jesús, de Mateo y de Lucas, que son los que cuentan la infancia. El 75% de lo que habla la Biblia lo habla en la infancia, en la narración de la infancia. ¿Por qué el 75% de las veces que habla de María la Biblia lo habla en la infancia? Porque María estaba en el plan salvífico de Dios. Y ahí es donde ella juega un papel muy importante. Ella no es Jesús, pero ella en el nacimiento de Jesús jugó un papel el 75% de las veces que habla la pone allí. Y ahora, ¿cómo ve San Lucas? ¿Cómo lo ven los cristianos en boca de San Lucas a María? Yo quiero que ustedes miren la figura esta. Comienza San Lucas narrando y dice, puesto que muchos han querido recordar lo que ha pasado entre nosotros, yo también he querido hacer algo, investigar cuidadosamente para transmitirle a ustedes lo que contaron aquellos que vieron
y que nos contaron a nosotros para que ustedes tengan una fe sólida. De modo que San Lucas no está escribiendo mentiras. San Lucas está recogiendo todo lo que dicen los cristianos. Más a sabiendas que San Lucas no escribió, nació Jesús, hoy 25 de diciembre nació Jesús. No, Jesús no iba así, Lucas no iba así. Lucas escribió después que Jesús ya había muerto. Y Lucas no fue apóstol de Cristo, no estaba con Cristo. Lucas vino después. Y entonces, ¿cómo iba a contar a él si él no estaba? Pues inteligente, comenzó a investigar. Lea Lucas 1:1 para que vea qué hizo él. Comenzó a investigar cuidadosamente. Y comenzó a investigar. A ver, cuénteme. Y le contaron toda la historia. ¿Cuál fue la historia que le contaron? Ya decíamos que Mateo dice que allá la importancia estaba en ¿cómo que se llama? En José. Aquí en Lucas viene a darle la importancia a María. Y comienza narrando cómo fue la cosa con Juan Bautista. Pone el nacimiento de Juan Bautista, lo que pasó con Juan Bautista. Y yo quiero detenerme aquí para que ustedes capten una idea importantísima. Cómo Lucas juega entre el nacimiento de Juan Bautista y el nacimiento de Jesús. Son paralelos, Lucas lo pone como paralelos ahí. Habla de los dos como si son iguales pero no iguales. Como que están en la misma sintonía. Van a ver cómo lo dice San Lucas capítulo 1, versículo desde el 1 en adelante, pero ya tomamos cuando comienza a hablar de Juan Bautista en el versículo 5. Escuchen esto. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Versículo 7. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Yo quiero que compare ahora con el versículo 26 cuando viene a hablar de la anunciación de María. Aquí dice que la mujer era vieja. No, perdón. Se me ponen brava y me sacan la piedra de aquí. De avanzada edad. Además era estéril. Y María, en contraposición, ¿cómo era? Joven y virgen. ¿No estaría allí haciendo una comparación entre la antigua alianza, que fue estéril, no nos alcanzó la salvación, y que además ya era vieja a punto de morir, porque venía la nueva alianza, que era virgencita, capaz de engendrar muchos hijos para Dios? Pero está poniendo una comparación de entre lo antiguo y lo nuevo. Y cuando pone una comparación entre lo antiguo y lo nuevo, pone que en el antiguo, Dios entonces figura allí un hombre, el sacerdote, esposo de Isabel. Capten la idea que el ángel no se le apareció a Isabel. ¿A quién se le apareció? A Zacarías. En la nueva alianza, en María, ¿a quién se le aparece? Según Lucas, estamos con Lucas. ¿A José o a María? A María. ¿Ve? Allá en el Antiguo Testamento Dios había hecho un pacto con un hombre. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese hombre, nuestro padre en la fe? Abraham. ¿Y se acuerda cuándo comenzó el pacto? Cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo único, Isaac. Y pasó a ser padre de la fe. En la nueva alianza es con una mujer. Sacrifícame a su único hijo. ¿Se acuerda lo que dice Simeón? Una espada de dolor te atravesará el alma. Y ¿le acuerda lo que decía Juan el 2 allá? Que comenzaron a creer los discípulos, nuestra madre en la fe. De modo que en la nueva alianza hay una mujer importante, tan importante que en la comparación Antiguo Testamento pone a un sacerdote llamado Zacarías. Pregunto, ¿ese sacerdote era importante en la antigua alianza? Muy importante. Era la persona más cerca a Dios, el sacerdote. En la nueva alianza pone a María la más cercana a Dios allí. Y verán por qué la más cercana.
Miren la comparación, lo que pasó. Vamos a comparar y voy a ir relacionando una cosa con la otra. Voy leyendo. Versículo 11. Se apareció el ángel del Señor a pie a la derecha del altar. ¿A quién se le apareció? Ahora miremos el 26. ¿Cómo dice? El ángel Gabriel, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen. Y la virgen se llamaba María. Aquí está el sacerdote, antigua alianza. Y aquí está María. Aquí se le presenta a él, el ángel. Aquí se le presenta a ella. ¿Por qué a ella? ¿Y por qué en el Lucas? ¿Por qué Lucas no quiso colocar que a José? Y está comparando a María con el sacerdote Zacarías. Aquí el ángel se le aparece y aquí a ella se le aparece. Segundo, voy con el versículo 12. Al ver Zacarías al ángel, se sobresaltó y el temor se apoderó de él. ¿Se acuerda qué pasó cuando el ángel se le apareció a María? Ella se conturbó y se preguntaba qué quería decir semejante. Igualito, aquí dice, Zacarías se sobresaltó. Allá dice, y María se conturbó y comenzó a preguntar qué significa semejante. Mire, van las cosas paralelas. Sigue. El ángel le dijo, no temas, Zacarías. ¿Cómo dice la Biblia? A María. Luego María, ¿cómo le dice? No temas, María. ¿Se da cuenta de la relación? Vamos iguales. A Zacarías, no temas, Zacarías. A María, no temas, María. ¿Por qué? Porque la petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, dará a luz un hijo. Dos cosas le dice. Tu petición ha sido escuchada. A María le dice es, porque has hallado gracia delante. Es decir, ella es lo que es porque Dios se enamoró de ella y punto. Caso cerrado. Sin discusión, sin más. Y a Zacarías le dice, tu mujer dará a luz un hijo. Y a ella, ¿qué le dice? Tú vas a dar a luz un hijo. Luego, en el versículo 14, será para ti gozo y alegría. Y viene a decir que estará llena del Espíritu Santo. Convertirá al Señor. A María le dice entonces, ese hijo será hijo del Altísimo. Por eso será hijo de Dios, por eso será llamado hijo del Altísimo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo estará sobre ti. ¿Se acuerdan? La comparación que llevamos. Luego, Zacarías, versículo 18. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada de edad. ¿Se acuerdan lo que le dijo María al ángel? ¿Cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón, también va relacionado. El ángel respondió, yo soy Gabriel. ¿Se acuerda cuando ella le dice, ¿cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo le da lo mismo que a Zacarías. Pero ¿dónde viene la superioridad de María? Ponga cuidado. Ponga cuidado dónde viene. El versículo 20. Mira, por no haber creído a mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo. Ahí es donde cambia. Ante la palabra de Dios, Zacarías no creyó y quedó mudo. Ante la palabra de Dios, ¿se acuerda Lucas 1:38? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Zacarías quedó mudo. ¿María quedó muda? No, se fue corriendo donde Isabel y cuando saludó a Isabel, ¿ve que no estaba muda? Al saludar a Isabel por haber escuchado la palabra de Dios y por tener en su corazón el Espíritu Santo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. La superioridad de María sobre el sacerdote Zacarías es que ella creyó en la palabra, se llenó del Espíritu y por tanto no quedó muda, sino fue capaz de transmitir el Espíritu Santo. Zacarías llegó hasta ahí, quedó mudo por no creer en la palabra de Dios. Y fue tanto esa capacidad que tuvo María de hablar que explotó más adelante con el Magnífica. ¿Se acuerda del Magnífica? El Magnífica dice, alaba mi alma la grandeza del Señor. ¿Qué es lo que alaba el alma de María? Y mi espíritu se alegra en Dios pregunto, ¿Dios es salvador de María? Sí. Y hay dos maneras de salvar.
Como Dios nos salvó a nosotros y como salvó a María. A ver, una manera de salvar es que el hijo se le cayó a usted en un hueco y usted le tiende la mano y lo saca. Y otra manera de salvar, que el pelado, ¡ay! Usted ¡pum! Lo agarró de la camisa y lo salvé. No lo dejó caer. María fue salvada por Dios, sí. No la dejó caer en el pecado. Por eso dice en el versículo 48, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, de modo que fue su salvador y puso los ojos en la pequeñez. No quiso que esa pequeñita cayera allá. Puso los ojos en ella. Me cortaron. Bueno, eso quiere decir que ya estamos terminando. Está echando broma, yo echando broma. No, ya estoy terminando. Déjeme, que es que no quiero este caramelito al final. Miren, hermano, lo que dice aquí. El versículo 48 dice, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pregunto, ¿esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Si tú crees esta palabra de Dios, desde ahora todas las naciones me llamarán bienaventurada. ¿Tú crees esto y quieres practicarlo? ¿Qué tendrías que hacer? Vuelvo y repito la pregunta. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Tú crees eso? Entonces, ¿cómo tiene que demostrarlo? Llamando a María bienaventurada. Si usted dice que María no es dichosa, no es bienaventurada entre todas las mujeres, ¿usted está creyendo en la palabra y está proclamando la palabra con fidelidad? No, porque la Biblia dice que todas las generaciones deben llamarla bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. No porque María sea una diosa, sino porque Dios obró en ella, la predestinó. Desde antes de la creación del mundo estaba pensando en ella. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. De modo entonces, amados hermanos, que María estaba en el plan de salvación. Y tan así es que termino Apocalipsis 11:19. Con esto termino, porque Apocalipsis 11:19 termina con la creación, con el mundo. Cuando ya el fin del mundo, ya Apocalipsis habla del fin del mundo. Usted si quiere lo lee desde el versículo 14, pues yo no tengo tiempo porque ya me cortaron. Pero usted puede leerlo en su casa, tarea para la casa, para ver si es mentira lo que el cura está diciendo. Apocalipsis 11, del 14 en adelante, yo le leo el 19. El 14 en adelante dice, cuando ya al final Cristo venció al diablo, todos se mueran y lleguen ante el trono de Dios. ¿Qué pasará? Dice entonces el versículo 19. Se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Al final de todo, va a aparecer en el cielo el arca de la alianza. Pregunto, ¿el arca de la antigua alianza? No, porque no vivimos en el Antiguo Testamento. Va a aparecer el arca de la nueva alianza. ¿Y cuál es el arca de la nueva y eterna? Gracias. ¿Y la nueva y eterna alianza? La Virgen María. ¿Cómo sé yo que es la Virgen María? Lástima que no tenga tiempo para comerme este caramelo, pero se lo doy para que se lo coman en la casa. Hebreos capítulo 9 nos viene a decir, miren, no, Hebreos capítulo 9 nos viene a decir, versículo 1, hermanos, Hebreos capítulo 9, versículo 1, y me voy ahora luego al otro. Pongan cuidado, Hebreos 9, 1, pongan cuidado, miren. También la primera alianza, ¿ve que hay dos alianzas? La antigua y la nueva. También la primera alianza, la antigua, tenía sus ritos litúrgicos, su santuario. La antigua tenía su
Santuario. Esa es el santuario que se vio allá en el cielo. No. ¿Quieres saber que no es? En el versículo 11 dice que no es el de la antigua alianza. Que el que me diga que es el arca de la antigua alianza está ponchado. Lea Hebreos 9:11. Aquí dice: en cambio presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, el cielo, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario, ya no en la antigua alianza, sino en la nueva alianza. Penetró en él. Por eso dice la Biblia que se abrió el cielo. Y allá vio el santuario y allá estaba el arca de la. ¿Y qué era lo que contenía el arca de la alianza? ¿Qué era lo que simbolizaba el arca de la alianza? En el versículo 4 dice: el arca de la alianza estaba completamente llena de oro, cubierta de oro. Y en ella estaba la urna de la urna con el maná. ¿Qué representaba el maná? El pan de vida, que es Cristo. La vara florecida de Aarón, que representaba el poder de Dios, que es Cristo. Y las tablas de la alianza, que era la palabra de Dios escrita, que representaba a Cristo. ¿Y qué contenía eso? El arca de la alianza. ¿Por qué decimos que María es el arca de la nueva alianza? Porque María es la que llevó dentro el maná. ¿No se acuerdan Juan capítulo 6 versículo 48? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. No como el maná que comieron sus padres en el desierto. Y ese maná lo llevó María en el vientre. Es la vara de Aarón, porque es el poder de Dios. ¿No recuerdan Mateo capítulo 28 versículo 18? Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y además es la palabra de Dios hecha carne. ¿No recuerda Juan capítulo 1, todo el capítulo 1, pero allá en el versículo 8 en adelante hasta el 14, donde dice: y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, de modo que María es el arca de la nueva. Y dice la Biblia que al final, cuando todo se acabe, se abrirá el santuario del cielo y allá estará el arca de la alianza. ¿De la antigua alianza? No, de la nueva alianza, porque María está en el plan salvífico de Dios y será glorificada eternamente. Déjenme y termino con la oración. Ya terminé, bendito sea Dios. No se asusten. Voy a hacer una oración un momentico. Déjenme orar un momentico con ustedes. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Crean en la palabra de Dios. Créanlo. María creyó y fue dichosa. Así lo dice Lucas 1:45. Dichosa tú por haber creído que se cumplirá todas las palabras de Dios. Señor, yo también quiero ser dichoso como la Virgen María, porque creo que se cumplirá todo lo que fue escrito y que estaba escrito y en los planes tuyos, que María colaborara en el plan de salvación para nosotros. Sí. Ayúdame, Señor, a no juzgar a María con ojos humanos como lo hizo José, para que no tenga que ser corregido por Dios. Oh Señor, ayúdame a amar a María, a esa mujer especial en la que tú colocaste los ojos para que te diera un hijo. Bendita entre todas las mujeres. Deja que mi corazón sea agradecido contigo por ese detalle tan hermoso que has tenido de darnos a María como madre, esa madre que ruega ante su Hijo por nosotros que somos pecadores y hemos ofendido a su Hijo. Oh Señor, ayúdanos a respetar, amar y a valorar a la Virgen María, tal como lo hicieron los primeros cristianos, y así lo narra San Lucas. Los primeros cristianos tenían un concepto elevado de la Virgen María, tanto que la colocaron sola. San Lucas la colocó sola para mostrar que ella era importante ante Dios. Oh Señor, no permita, Señor, que en mi vida
yo insulte a la madre de tu Hijo. No permita que en mi vida yo calumnie a la madre de tu Hijo. Ayúdame para que yo también pueda pertenecer a esas generaciones de las cuales está escrito: llamarán dichosa a la Virgen María. Porque yo quiero llegar un día al reino celestial, allá en el templo del cielo, y encontrarme con esa nueva arca, el arca de la nueva alianza, que es María, nuestra madre, la madre de tu Hijo. Bendito seas, Señor, por ese gran regalo. Ayúdame a creer en tu palabra y de ahora en adelante amar y respetar más a nuestra Madre del Cielo. Amén.